Doctora, las enfermedades cardiovasculares más comunes que ustedes tratan en consulta. No es presión, sino electricidad lenta. Eso lo hemos visto en la película. Cuando el corazón se detiene o se arresta. Okay. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Sé agradecido con Dios. Y por supuesto, haz un compromiso de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, tenemos un capítulo especial. Hoy vamos a hablar de arritmias cardíacas y para ello tenemos la presencia de una científica. Es una voz autorizada sobre el tema. Ella es gobernadora del ACC Dominican Charter. Es coordinadora de la residencia de cardiología de CEDIMAT. Y por supuesto es cardióloga, electrofisióloga. Está con nosotros la doctora Elaine Núñez Ayala. Bienvenida, doctora. Un placer. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por permitirme hablar de un tema tan interesante como son las arritmias, que es mi especialidad, algo que me apasiona. Qué bueno, así es. Entonces, doctora, usted es cardióloga, electrofisióloga. ¿Cómo configuramos esto, electrofisióloga? ¿Qué se encarga esa parte ya en este caso suyo, cardióloga, electrofisióloga? Sí, la electrofisiología es una subespecialidad de la cardiología que se dedica al estudio y el tratamiento de todos los que son los trastornos del ritmo cardíaco. Okay. El corazón funciona con electricidad. La electricidad es lo que le permite al corazón hacer su función de bomba, hacer su función contráctil, y todas las alteraciones que se relacionan con el sistema eléctrico cardíaco son de manejo de la electrofisiología. De la electrofisiología. Qué interesante. Doctora, usted actualmente es coordinadora del ACC. Es decir que usted tiene una función muy interesante ahí. Es el capítulo dominicano, ¿verdad?, del ACC. Es correcto, yo soy la gobernadora del capítulo dominicano del Colegio Americano de Cardiología. Okay, es gobernadora. Gobernadora. Existen capítulos fuera de Estados Unidos que se encargan pues de transmitir, dar continuidad al trabajo que hace el Colegio Americano de Cardiología, y esa es la función que actualmente desempeñamos. Qué bueno. Y también tiene otras funciones importantes, coordinadora de la residencia de cardiología de CEDIMAT. Eso es correcto, sí, bueno. También. Qué bueno, interesante. Importante conocerla, todo ese compromiso que usted tiene y qué bueno. Gracias otra vez de estar por acá. Doctora, ¿qué es arritmia cardíaca? Comencemos ya por ahí. Bueno, cuando existe un trastorno de la electricidad del corazón, es lo que se denomina arritmia cardíaca. Las arritmias cardíacas son todas aquellas condiciones que pueden llevar a una alteración de la electricidad del corazón. Muchas veces tenemos ritmos rápidos, ritmos lentos, a veces tenemos origen eléctrico fuera de lo que es el sistema normal del corazón. Y todo eso es lo que se denomina las arritmias rápidas, arritmias lentas, pérdida de la ritmicidad del corazón, esa arritmia. Sí. Para que digamos que el pueblo común, el dominicano común entienda este concepto. Cuando una arritmia es, vamos a decir que hay un descontrol en el ritmo cardíaco, el corazón, ¿qué pasa ahí cuando hay una arritmia? Pudiera ser taquicardia, bradicardia, en fin, ¿qué es lo que produce ahí? Bueno, fíjate, pueden existir diferentes sustratos o factores que lleven a la presencia de las arritmias cardíacas. Puede ser, por ejemplo, que en algunas condiciones existan focos que generen actividad eléctrica anormal fuera de lo que es el sistema eléctrico como tal. Entonces, en esos casos, pues son, por ejemplo, ritmos extras que hacen que el corazón se contraiga muy rápidamente. También el propio sistema eléctrico del corazón puede sufrir
alteraciones que lleven a que el mismo sistema eléctrico pues se genere o se contraiga de forma rápida. También existen condiciones, por ejemplo, personas que nacen con sustratos eléctricos adicionales, con cablecitos eléctricos adicionales, que también predisponen a la formación de las arritmias cardíacas. Okay. Sí. ¿Hay alguna alarma que el cuerpo sienta, que el corazón diga cuidado y que uno, bueno, hay una arritmia que se está acercando por ahí? ¿Eso claro, ¿sí? Claro que sí. Fíjate que las arritmias son de las condiciones cardíacas que pueden alterar más nuestra capacidad funcional, nuestro estado de bienestar, ya que pueden ser muy sintomáticas y las personas perciben lo que es el síntoma más común de presentación, que son las palpitaciones. Pues sienten que el corazón se le va a salir por la boca, que ya hemos escuchado esa frase, sienten que el pecho se le contrae muy rápidamente y fruto de esa misma contracción rápida del corazón también pueden asociarse a falta de aire, dolor en el pecho, incluso mareos y pérdida del conocimiento. O sea que las arritmias per se pueden manifestarse clínicamente de forma muy importante para alterar lo que es la condición del individuo. Sí, no, porque como su nombre lo dice así, hay una alteración del ritmo. Sí. Y todo eso es interesante, doctora, porque usted está hablando de electricidad, pero qué cosa más importante, porque, bueno, el corazón conectado, todas esas arterias que están ahí y el ritmo cardíaco, cuando sucede una arritmia, todo eso se descompone. Sí. Fíjate, el corazón maneja dos sistemas importantes. Uno son los vasos sanguíneos, que tiene arterias y venas. Sí, eso. Y otros son lo que es el sistema eléctrico del corazón. Sí hay condiciones, por ejemplo, relacionadas con lo que es el circuito vascular, con los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando se ocluye una arteria del corazón, eso puede predisponer a arritmias cardíacas. Por ejemplo, cuando una persona sufre un infarto, que es cuando una arteria se tapa, se ocluye y el territorio a la que esa arteria tiene que llevarle la sangre, pues se queda sin flujo sanguíneo. Y si no se destapa rápidamente, es un músculo cardíaco que va a sufrir y fruto de ese sufrimiento, pues se pueden formar cicatrices en el corazón que generen arritmias cardíacas. O sea, la relación con los vasos sanguíneos fundamentalmente es esa. También, por ejemplo, cuando hay oclusión de una arteria que irriga directamente al sistema eléctrico, pues también eso puede predisponer a que el ritmo generalmente se ponga lento. ¿Qué papel aquí juega la hipertensión? Digamos, un paciente hipertenso asociado con una arritmia. ¿La arritmia puede acelerar aún más esa hipertensión o qué sucede ahí? Sí, depende de la causa de la hipertensión. En sentido general, la hipertensión es una condición que predispone a enfermedad cardiovascular per se, infarto, angina, derrame cerebral. Entonces, cuando el paciente es hipertenso, si tiene una causa renovascular, muchas veces, o sea, causa renal, eso puede llevar a que se liberen sustancias que hacen que el corazón también se contraiga rápidamente. Hay tipos de arritmias, porque nos concentramos en, bueno, digamos, esa arritmia normal, pero hay alguna en específico que es la que ustedes, los médicos, dicen, a esta hay que prestarle más atención. Claro que sí. Fíjate, hay arritmias que pueden presentarse en la parte de arriba del corazón, que son las taquicardias supraventriculares o taquicardias auriculares. También hay arritmias que pueden presentarse a la mitad del corazón y también hay arritmias que pueden presentarse en la parte baja del corazón. Entonces, esas arritmias que se generan en los ventrículos, que son la principal bomba del corazón, pues son las más peligrosas y que pueden llevar al traste con la vida del paciente. Ustedes le llama la atención, la que dicen, esta es la que hay que estar muy pendiente de ella. Bueno, realmente, como te decía, las arritmias que se originan en la parte baja del corazón, en los ventrículos, generalmente son arritmias que dependiendo del compromiso que tenga el corazón como tal,
Por ejemplo, el paciente que tiene una condición de base que lo ha llevado a que su bombeo esté reducido. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen infarto, que muchas veces parte de las secuelas de ese infarto es la reducción del bombeo cardíaco. Entonces, en esos casos, las arritmias que se presentan son arritmias que pueden comprometer la vida e incluso se pueden relacionar con lo que es la muerte súbita cardíaca. Ay, oye, pero muy interesante eso. Entonces, ¿cómo entender este punto aquí, doctora? Muerte súbita con arritmia. ¿Qué ocurre ahí en ese enlace? Mira, sabes que la muerte súbita es la muerte repentina que se presenta en aquel individuo que era concebido como sano o visto sano en las últimas 24 horas y cuyos síntomas se presentan al menos en una hora previa. O sea, tú estabas bien, hace una hora comienza con un dolor en el pecho, comienza con una taquicardia y de repente fallece. Es lo que se denomina una muerte súbita. Y la causa más frecuente de la muerte súbita son las arritmias, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. La fibrilación, exacto. O sea, porque se originan en el ventrículo, taquicardia o fibrilación, que son ritmos rápidos, desordenados, que hacen que el corazón no cumpla con su función de bomba, no se irrigue propiamente, ni tampoco le lleve la sangre a los órganos principales, fundamentalmente el cerebro, y entonces el individuo puede colapsar. Entonces, qué bien. Tratamiento, ¿cómo está estructurado? ¿Hay un tratamiento para específicamente para este caso de las arritmias? Hay diferentes opciones de tratamiento. Existen tratamientos farmacológicos, existen tratamientos invasivos como procedimientos de ablación que realizamos en el caso de pacientes que tienen sustratos arrítmicos y también opciones de implante de dispositivo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen arritmias leves, arritmias que son transitorias o que no tienen un compromiso importante en la función del corazón o que son arritmias secundarias a otras condiciones. En el caso de los problemas tiroideos, estos pueden desencadenar arritmias. Entonces, el tratamiento va dirigido a lo que es la enfermedad tiroidea per se. Entonces, en esos casos, tú puedes manejar el tratamiento con el paciente, puedes manejarlo con fármacos. Ahora bien, existen arritmias que se pueden curar. Hay pacientes que tienen sustratos arrítmicos, que tienen células en el corazón que le generan actividad eléctrica anormal, que la curamos, hacemos procedimientos para ello, llevando catéteres al corazón, localizando esos circuitos anormales y aplicándole alguna fuente de calor. En este caso, la más convencionalmente utilizada es la radiofrecuencia, la más frecuentemente utilizada. Radiofrecuencia, que elimina de forma definitiva o el circuito que desencadena la taquicardia o esas células anormales que desencadenan la taquicardia. Okay. Eso es lo que se denomina un procedimiento de ablación, quemar el circuito eléctrico anormal. Y también en el caso de algunos tipos de arritmias ventriculares, pues está justificado o indicado el implante de dispositivos que tienen la capacidad de interrumpir esas taquicardias cuando se presentan, lo que son los desfibriladores. Por ejemplo, hemos visto cuando un paciente hace una parada cardíaca, hace un arresto cardíaco, que le ponen unas paletas en el pecho para quitarle. Perdón, doctora. Parada cardíaca y arresto cardíaco. ¿Usted pudiera ahí como marcar un poquito la diferencia? Sí, o sea, es sinónimo. Cuando el corazón se detiene o se arresta, a eso que me refiero, cuando el corazón se detiene, secundario a una arritmia, que generalmente es la fibrilación ventricular, pues se le ponen unas paletas en el pecho y se revive ese paciente. Eso lo hemos visto en la película. Entonces, existen dispositivos que son una especie de marcapasos que tienen la capacidad de detectar esos ritmos y tratarlos. Entonces, eso es lo que se llaman desfibriladores automáticos implantables, que también es una opción de tratamiento del paciente que tiene arritmias.
hacemos esos procedimientos prácticamente diariamente. Hay estadística, doctora, digamos que en estos países, Centroamérica, Suramérica, Caribe, nosotros, ya hay niveles estadísticos sobre las arritmias que pudiera esto alarmarnos un poquito a nosotros aquí, a los dominicanos en este caso. Lamentablemente carecemos de registros nacionales que nos permitan hacer una generalización de la información. Sí. Pero sí te puedo decir que las arritmias son sumamente frecuentes en diferentes poblaciones. No son lo mismo las arritmias que se presentan en la población pediátrica, no es lo mismo las arritmias que se presentan en los adultos, las arritmias que se presentan en las mujeres, no es lo mismo las arritmias que se presentan en los adultos mayores. Entonces, dependiendo de qué grupo etario o de qué población en específico, pues va la prevalencia de las arritmias cardíacas, pero pueden ir, dependiendo del contexto, de hasta un 70%, por ejemplo, como en los pacientes que presentan una parada cardíaca o una muerte súbita, en el 70-80% es por una arritmia cardíaca. Estos pacientes ya con otras condiciones crónicas, por ejemplo, con diabetes, y de repente ahí surge una arritmia, ¿qué presenta ese paciente ahí? Obviamente hay alteraciones, eso está. Pero, ¿cómo ustedes miden eso? ¿Qué se da ahí? Una arritmia a un paciente diabético. Bueno, el paciente diabético, la diabetes es una enfermedad generalizada que afecta todo lo que es el sistema vascular, sí, incluyendo los vasos sanguíneos que van al corazón, incluyendo los vasos sanguíneos que van al sistema eléctrico del corazón. Entonces, el paciente diabético puede tener muchas comorbilidades asociadas a lo que es el corazón per se, tanto desde el punto de vista de las arterias, que es lo que ocasiona el infarto, como de la parte eléctrica, que es de lo que estamos hablando, de las arritmias. Sí, pero el paciente diabético fundamentalmente se relaciona con lo que es ritmos lentos, bradicardias. Bradicardia. Sí. Sí. Así que ya el paciente está ahí. La bradicardia, doctora, en este caso es una presión baja. ¿Cómo se define una bradicardia aquí? Bueno, no es presión, sino electricidad lenta. Es electricidad. Hay personas que hablan mucho, ¿no? Que lo dicen en el argot popular. Ajá. Se desplomó la presión. Sí. Y dice la señora, eso es bradicardia. Sí. Entonces, y qué bueno que usted... Sí, no. La bradicardia es cuando el corazón late más lento de lo habitual. Sí. Existen condiciones, por ejemplo, en el atleta, en las personas que tienen un corazón, vamos a decir, que ha sufrido cambios adaptativos del ejercicio, porque el corazón es un músculo, claro, y sufre modificaciones con la actividad física, el ejercicio físico, y una de esas manifestaciones es que el corazón del atleta va un poco más lento que lo normal. Okay. Entonces hay condiciones que son fisiológicas, por ejemplo durante el sueño, que el corazón lata un poco más lento, pero también hay condiciones patológicas que hacen que el corazón pues se contraiga de forma más lenta. Okay. Por ejemplo, en el envejeciente, el corazón del adulto mayor puede sufrir calcificaciones, envejecimiento del sistema eléctrico que hacen que esas células que le llevan la electricidad al corazón pues se pongan más lentas. También el paciente que sufre un infarto, a veces fruto del compromiso de las arterias del sistema eléctrico, también pueden sufrir alteraciones como los denominados bloqueos, okay, bloqueos de la conducción eléctrica, donde no hay comunicación de la electricidad, lo más frecuente entre la parte de arriba y la parte de abajo del corazón. Entonces, en esos casos, el tratamiento es el implante de un marcapasos. No digo que, por ejemplo, ya te decía que hay condiciones fisiológicas que hacen que el corazón se ponga lento. No todos los corazones lentos llevan el implante del marcapasos, pero sí el tratamiento per se de la bradicardia o el ritmo lento es el implante de un marcapasos. Sí. Usted habló, bueno, estaba haciendo el desglose aquí de sexo, edad. ¿A cuáles de estas entidades que afecta más
las arritmias? Al hombre, a la mujer, ¿en qué edad más o menos es el rango? El hombre tiene una prevalencia mayor de las arritmias, relacionado directamente con factores de riesgo que son más frecuentes en el hombre. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, tiene una ligera prevalencia aumentada con relación a las mujeres, y esas condiciones también te pueden llevar a las arritmias. La arritmia más frecuente que existe es la fibrilación auricular. Se llama fibrilación, que es un ritmo desorganizado y rápido a nivel de la aurícula, generalmente la aurícula izquierda, y esa fibrilación auricular suele ser más frecuente en el hombre y también más frecuente en la edad adulta. En la medida que vamos aumentando de edad, por cada década de la vida que pasa, pues va duplicándose la posibilidad de tener una fibrilación auricular. Okay. Síndrome metabólico, este conjunto aquí de estas patologías crónicas asociadas con las arritmias. Claro, todo lo que es enfermedad del sistema cardiovascular te puede llevar a que tú tengas arritmias cardíacas, que tenga taquicardias supraventriculares, fundamentalmente la fibrilación auricular, arritmias ventriculares, pueden tener bloqueos. ¿Por qué? Porque son factores que predisponen a enfermedad cardiovascular. Sí. Quedamos, doctora, en que las arritmias pueden provocar infarto o viceversa. ¿Cómo se mueve? Sí, el infarto, cuando un territorio del corazón se queda sin sangre, en ese territorio, por ejemplo, el corazón es un músculo, ¿verdad? Uh-huh. Y ese músculo tiene flujo sanguíneo de diferentes arterias. Cuando una de esas arterias se compromete, hay alguna parte de ese músculo que se queda sin sangre, y ese es un tejido que no se recupera si no se revasculariza rápidamente, si no se trata rápidamente el infarto. Entonces, en esa pared del corazón se pueden generar arritmias cardíacas, principalmente la taquicardia ventricular. Esa es porque ya usted la ha mencionado en varias ocasiones, esa es como la alarma, esa es la que determina que ustedes dicen, bueno, nos vamos a enfrentar a esta situación, es esta. Sí, porque cuando hay taquicardia ventricular, la función de bomba del corazón se compromete, no bombea el corazón adecuadamente, no recibe la sangre adecuadamente, y si no se trata rápidamente, pues es algo que te puede llevar al traste con la vida. Sí. Hay un dolor opresivo y bueno, el paciente está ahí, que le duele mucho el pecho, hay una señal ahí, por lo general dicen es un infarto. ¿Pudiera ser eso también una señal de alguna arritmia? Sí, las principales manifestaciones, como decía anteriormente, son las palpitaciones, que es el síntoma más común de presentación, pero también el paciente puede tener falta de aire, dolor en el pecho, mareos, debilidad generalizada, incluso la pérdida del conocimiento. Okay. Doctora, las enfermedades cardiovasculares más comunes que ustedes tratan en consulta. El infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular. Sí. Son de las principales enfermedades cardiovasculares. Cardiovascular, sí, sí. El infarto agudo al miocardio, eso es muy frecuente en nuestro país. ¿Y hay alguna condición muy marcada, específica, que genere esto? El infarto es cuando se ocluye una de las arterias del corazón, como señalábamos, y los factores que pueden predisponer al infarto, como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, los trastornos del sueño, el estrés, todas esas condiciones son factores que pueden predisponer al infarto de miocardio, claro. Qué bueno. Prevención, esto que en la medicina es tan interesante, esta palabra de prevención. ¿Se pueden prevenir las arritmias? Se pueden prevenir los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular,
para evitar precisamente llegar al infarto, para evitar llegar a las taquicardias ventriculares. Es importante hacer un chequeo preventivo, una evaluación cardiovascular, ya que esto nos permite identificar condiciones que te pueden llevar a las arritmias cardíacas, como la apnea del sueño, la hipertensión descontrolada, los problemas tiroideos, los desequilibrios en los electrolitos. Entonces, tratando e identificando tempranamente esas cosas, pues podemos evitar las arritmias. Ok, qué bien. Estos temas, doctora, que bueno, son de ciencia, pero obviamente la gente lo entiende muy bien porque hay mucha hipertensión, hay muchos problemas cardiovasculares ahí. Esta enfermedad avanza muchísimo. Entonces las arritmias, pues que también con mucha presencia. A usted la vamos a invitar, doctora, nuevamente para que usted, bueno, nos comparta desde el punto de vista todo lo que tiene que ver con cardiología y ojalá usted nos pueda visitar en otra ocasión, compartir otros temas de igual de interés. Oh, claro, Sí, claro, sí, sí. claro que sí, con muchísimo gusto, agradecida de la invitación y agradecida del tema tan interesante. Sí, muy interesante. Pasos a seguir, esos compromisos con ACC. Vamos a desearle muchos éxitos en todo ese compromiso que usted tiene. Y bueno, reiterarle las gracias. Este es el concepto de la industria farmacéutica que ya está definido así. Sin embargo, aquí tocamos muchísimos aspectos, todos aspectos sociales, todo está aquí presente. Así que Qué bueno. reiteradas las gracias. Está de su cámara, alguna reflexión final sobre el tema que estamos tocando? Bueno, es importante en lo que es la evaluación temprana, la identificación temprana de todas aquellas condiciones que pueden llevar a las arritmias cardíacas, como son el chequeo de la presión, el manejo de los lípidos o de la grasa o del colesterol, el manejo y seguimiento de la diabetes, evitar el sedentarismo, no fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol, manejar el estrés, porque todas esas condiciones en algún momento determinado pueden predisponer a arritmias cardíacas. Y si bien es cierto que hay arritmias benignas que se pueden manejar fácilmente, incluso con algunos medicamentos, existen arritmias que te pueden comprometer la vida y es importante identificarlas tempranamente para tener un envejecimiento saludable, lo más saludable posible. Así es, qué bueno. Gracias, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Es súper interesante. No, gracias a ustedes por la invitación. Ay, qué bueno, qué bueno. Hemos conversado con la doctora Elaine Núñez Ayala. Ella es cardióloga y está aquí en el concepto que ya está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica. Para que esté claro. ¡Eo!